Buen mediodía, bienvenidos a la primera edición informativa de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a este mediodía, digamos, del ingreso de la primavera, aunque no es el real, ya nos lo va a decir el profe Serra. Estamos acostumbrados a que todos los años se diga con exactitud cuándo ingresa la primavera, pero el 21 de septiembre es el 21 de septiembre. Con un día muy húmedo, se puede decir que pesado, pero muy. Es lo que nos toca. Bueno, vamos a comenzar con novedades. Novedades que volvieron a surgir desde el ámbito policial. ¿Por qué? Porque se ha escapado un nuevo narcotraficante. En realidad el narcotraficante no era nuevo. No. Lo que es nueva es la fuga, ¿no? Claro. De este narcotraficante que se encontraba cumpliendo con prisión domiciliaria sin tobillera, según lo informó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. A través de redes sociales, el jerarca indicó que el delincuente había sido condenado a 4 años y 7 meses de prisión en 2022, pero fue excarcelado 3 meses después por la jueza Adriana Chamsarian. Ahora se investiga la veracidad de la documentación presentada para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Esto es textual lo que puso el ministro, que además sostuvo: es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Y agregó, no es falta de prudencia, no es invadir competencias, es indignación. Recordemos que recientemente, como vos decías, se conoció el caso del narcotraficante Antonio González Vica, quien rompió su tobillera electrónica y fugó. En este caso, la medida había sido dictaminada por la jueza María Elena Maynard. Esta es otra situación con otro narcotraficante, otra jueza. Recién producción habló con la Asociación de Magistrados. Por el momento no van a hacer declaraciones, no quieren pronunciarse sobre este caso en particular. Sí, se remiten al comunicado brindado con anterioridad, un comunicado en el que critican la postura que había tenido en su momento el ministro del Interior, postura crítica con respecto a la fuga del otro narco, y acá hay un juego de palabras del ministro del Interior que utiliza palabras de ese comunicado en este tuit frente a un nuevo caso. Reitero, tiene una diferencia sustancial, no es menor. En aquel caso el narcotraficante se quitó la tobillera, en este caso no necesitó quitársela porque no la tenía. No la tenía. Bueno, pero hay más información y más titulares a continuación. El gobierno reconoce que las negociaciones del TLC con Turquía están en pausa y que China tiene mayor interés en un tratado con el Mercosur. Esta tarde, el canciller Francisco Bustillo mantendrá una reunión con el embajador de este país. La JUTEP tratará hoy la omisión del senador Juan Sartori por no presentar la declaración jurada de los bienes de su esposa. El legislador sostiene que el tema se está utilizando políticamente. En el marco de los acuerdos de cara a la rendición de cuentas, el senador Rodrigo Blas sostiene que no es posible contar con 600 millones de pesos para aumentar las partidas a militares como pide Cabildo Abierto. La milicia separatista de los armenios de Nagorno-Karabaj y las tropas de la República de Armenia que se encontraban en ese territorio se rindieron ante el bombardeo del ejército de Azerbaiyán, que solo duró un día. Análisis de Claudio Fantini. El presidente Luis Lacalle Pou retornó de su viaje a Francia y a Estados Unidos luego de participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y allí nos vamos hacia Carrasco, Lucía Betancourt. Buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Aquí en la base aérea el presidente participó de lo que es el traspaso de mando. Llegó de Estados Unidos acompañado del prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, y también del canciller Francisco Bustillo. Y aquí lo esperaban la vicepresidenta Beatriz Argimón, que estaba ejerciendo las funciones de presidencia, y el secretario Álvaro Delgado. Debí decir que realizaron esa ceremonia como es habitual. No realizó declaraciones públicas, pero sí tuvimos un diálogo informal sobre cómo fue esa participación una vez más en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que para el presidente es una instancia más donde los presidentes se escuchan, pero queda en eso, que hay pocas acciones y que finalmente no hubo una instancia, un encuentro, un brindis como estaba previsto con Joe Biden y otros presidentes. Tampoco hubo diálogos con otros presidentes latinoamericanos, según nos comentaba, debido a que hubo una demora de hasta 2 horas en la organización de la Asamblea y eso hizo que se dilatara y que no se concretara
concretara ese encuentro entre los mismos presidentes. De todos modos, el 3 de noviembre está previsto que el presidente vuelva a Estados Unidos a un encuentro, una invitación que parte de la Casa Blanca para concretar y avanzar en lo que es la APEP. Estamos hablando de una alianza, una cooperación para las economías de la región. Es la Alianza Económica Regional, Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Está integrado por 12 países, uno de ellos es Uruguay y el resto de los países son de Latinoamérica. Uruguay es el único del Mercosur y surgió a mediados del año pasado en la Cumbre de las Américas a iniciativa de Joe Biden, y en esta instancia es la segunda oportunidad donde la idea es concretar esa reunión para avanzar con una forma de fortalecimiento e integración de las economías de algunos países de Latinoamérica, y el presidente allí nuevamente se va a encontrar con Joe Biden, según nos expresaba en esa instancia. Además, el presidente tiene previsto viajar en el mes de noviembre a China y de alguna forma buscar avanzar en el Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático, que según ha trascendido y así lo esbozó en la Comisión de Presupuesto el vicecanciller Nicolás Albertoni, los diálogos están estancados, prácticamente no avanzan, al menos desde mediados del año pasado, cuando ya terminó la etapa de prefactibilidad o de los avances en ese sentido entre ambos países y ha quedado estancado. Lo mismo sucede con Turquía. Pero hoy, como ustedes también comentaban en los titulares, el canciller, que acaba de llegar también de Estados Unidos, va a estar recibiendo en la Cancillería al nuevo embajador chino. Luego el lunes va a estar entregando las cartas credenciales, que es una instancia oficial, con el presidente de la República. Todos los embajadores realizan esa instancia para dar así comienzo a su gestión, y se espera, por supuesto, poder tener algún diálogo y algún avance también previo a lo que es el viaje del presidente a China. Ya han viajado, por ejemplo, el ministro de Ganadería, también está previsto que viaje la ministra de Economía a ese país, y ya lo hizo en su momento el canciller Francisco Bustillo, y en esta instancia hoy está viajando Albertoni, el vicecanciller, para formar parte, para participar de la Comisión Bilateral del Comercio y de la Inversión en ese país, según adelantó diario El País. Vamos a compartir a continuación lo que es el repaso de lo que comentó en esa comisión, en el Parlamento, el propio Albertoni, donde no es alentador sobre los avances tanto con China como con Turquía, debido también a que ese país ha sufrido hace poco un terremoto y, por supuesto, el foco lo tiene en otros temas. El pasado martes, aprovechando la presencia de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, los legisladores de la oposición consultaron respecto a los avances de cara a la concreción de un TLC con Turquía. Este tema dio inicio el pasado 23 de abril de 2022, cuando el gobierno uruguayo suscribió 2 acuerdos con un representante del gobierno turco. Uno trataba sobre la promoción y protección recíproca de inversiones y el otro refería a establecer los términos de referencia para iniciar un proceso de negociaciones de cara a un acuerdo de libre comercio bilateral entre Uruguay y Turquía. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión a la cual tuvo acceso BTV Noticias, el ministro interino de la cartera, Nicolás Albertoni, expresó que el acuerdo con Turquía de alguna forma ha padecido un proceso similar al que se ha visto con China. En este sentido, informó a los legisladores que se había acordado entre ambos países tener un estudio de factibilidad conjunto. Sin embargo, Turquía, por razones económicas, ha preferido pausar las negociaciones. Respecto al TLC con China, el tema está altamente dilatado. En esa línea, el jerarca expresó que el interés de China es de avanzar en el diálogo con el Mercosur, pero eso escapa a la posibilidad que tiene Uruguay de convencer y de querer cambiar la cabeza de un país que naturalmente tiene su soberanía de acción en esa materia. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en el caso del senador Sartori, porque hoy la Junta de Transparencia y Ética Pública va a estar tratando justamente su tema, el tema de no querer presentar por parte del senador Sartori la declaración jurada de bienes de su esposa. El ex candidato a la presidencia por el Partido Nacional insiste que él no está omiso frente a esa responsabilidad y que el tema se está utilizando políticamente.
Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia que determinó la constitucionalidad de que la JUTEP le exija a Sartori la declaración jurada de su esposa, el senador nacionalista se pronunció. En este sentido, indicó que en el fallo queda demostrado que no puede ser sancionado, dado que, ante la falta de actitud cooperante del cónyuge, lo cierto es que el sistema institucional no prevé una sanción, cita en un reciente comunicado. En tanto, que volvió a ratificar que su declaración jurada está completa. Yo no estoy omiso frente a mis responsabilidades, indicó el senador y expresó que el objetivo del Frente Amplio es utilizar el tema para fines políticos, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones con el objetivo de sacarlo del tablero político, indica en un comunicado enviado recientemente. A su vez, Sartori expresó que de acuerdo a los últimos datos publicados en la página web de la JUTEP, hay cerca de 800 omisos en entes del Estado, ministerios e intendencias que no presentaron su propia declaración jurada. Claramente hay un ensañamiento hacia mí. Hay cientos de directores de entes, de intendencias, fiscales, alcaldes y concejales que no presentaron nada y no veo la misma indignación. Yo presenté mi declaración jurada, pero no puedo obligar a mi esposa a hacerlo, expresó el senador nacionalista. Siguen las reuniones en el Parlamento de cara a buscar acuerdos entre la coalición para justamente cumplir con lo que pidió Guido Manini Ríos, que es designar más recursos para aumentar los salarios a las Fuerzas Armadas. El senador Rodrigo Blas sostiene que no es posible contar con 600 millones de pesos para aumentar las partidas a militares, como pide Cabildo Abierto. No obstante, el legislador nacionalista dijo que se buscan recursos para atender el planteo de Guido Manini Ríos. Lo que se ha logrado hasta ahora es que todos los partidos de la coalición han tomado la iniciativa de Cabildo Abierto y estamos todos buscando recursos para poder dar respuesta a un necesario aumento del salario de la tropa militar. Vamos a ver qué conseguimos, por qué podemos reasignar y si eso satisface a Cabildo y a los demás partidos. El costo, yo no quiero hablar de lo que pidió Cabildo, pero el costo de aumentar 1.000 pesos, más darle la oportunidad a la tropa, es alrededor de los 600 millones de pesos. Eso no va a ser posible. Vamos a ver si logramos una cifra que sea significativa para la tropa y deje contento a Cabildo y al resto de los partidos. Tenemos ideas, sabemos más o menos de dónde puede estar, pero eso hay que ir a definirlo y se define con economía, que viene hoy de tarde también a participar de la comisión, para empezar a buscar los recursos para esa propuesta y para otra serie de propuestas importantes que hay de los distintos senadores y algún refuerzo que se ha pedido de algunos de los incisos. El Poder Ejecutivo enviará mañana al Parlamento un proyecto de ley con el que se busca salvar la situación de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. El proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo establece el aumento de la tasa de aportación de los activos, el cobro de los gastos de administración y fiscalización a los que se declaren en no ejercicio, así como la creación de una contribución a los jubilados y pensionistas a favor de la caja de profesionales. La tasa de aportación de los afiliados activos será de 19% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda, más los gravámenes porcentuales aplicados por disposición legal, por lo que se pasaría del régimen actual de aportación del 16,5% a 19,5%. El proyecto de ley plantea la renuncia al cobro de gravámenes a exámenes y análisis clínicos, pese a que estos sean realizados por servicios terciarizados. Respecto a las jubilaciones, el proyecto de ley propone que el cálculo de las mismas se obtenga del promedio mensual de los sueldos fictos, que corresponden a los últimos 18 años de actividad y no a los 3 años previos, como ocurre actualmente. La Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios criticó en un comunicado el proyecto de ley. Entienden que una vez más los profesionales universitarios deben sufrir la rebaja de pasividades para pagar años de mala gestión. Consideran que el proyecto no incluye nuevas carreras universitarias que han surgido en el último tiempo, ni siquiera contempla a los profesionales universitarios que ejercen su profesión bajo otras modalidades que no son las de ejercicio libre. Los afiliados proponen que los profesionales que egresen luego de la vigencia del proyecto Express deberán afiliarse a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios independientemente de la forma como ejerzan la profesión.
El secretario de Presidencia Álvaro Delgado criticó al Frente Amplio por dar libertad de acción frente a la reforma, al plebiscito por la reforma de la Seguridad Social propuesto por el PIT-CNT. Delgado lo calificó como un acto de irresponsabilidad política. El Frente Amplio va a decirle a la gente, a sus militantes, vamos a dar libertad de acción. La verdad que es un acto, permítame que lo diga con esta palabra, de irresponsabilidad política. Porque de responsabilidad política fue impulsar la reforma, porque había que hacerlo. De coraje, de valentía, pero sobre todo de responsabilidad política. No solo porque nos habíamos comprometido en la campaña electoral, sino porque sabíamos, y todos lo saben, no hay uno del sistema político que no esté de acuerdo que era necesario reformar el sistema de seguridad social para darle futuro, sustentabilidad en el futuro a las nuevas generaciones. Hacerlo más equilibrado y sobre todo hacerlo sostenible. Por eso hicimos el diálogo social, por eso impulsamos la ley, por eso se votó la ley por parte de la coalición de gobierno y por eso estamos defendiendo la ley. Y la verdad que nos extrañó mucho que el PIT-CNT impulsara un plebiscito ya no solo queriendo derogar esta ley, sino cambiando todo, incluso derogando las AFAPs. Ahorro voluntario, individual de cada uno de nosotros, 22.000 millones de dólares. Primera pausa. Primera pausa, luego de la cual tendremos el trabajo que nos ha dejado Juan Carlos Yelsa en su columna deportiva, mientras seguimos en la dulce espera. Siguen las reuniones para ver si se destraba el conflicto y vuelve el fútbol, pero veremos qué pasa estos días. Ya venimos.